Vayan conmigo y abran su Biblia. Hoy vamos a elaborar, hoy vamos a meditar en algo que es sumamente importante para todos aquellos que son hombres y mujeres de Dios. Y de hecho, cada uno de los que estamos en la iglesia hemos venido como hijos de Dios a recibir un mensaje de parte de Dios. Y si algo queremos todos es que Dios nos hable. La Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, Dios siempre habla. Y usted y yo vamos a abrir la Biblia. Primera de Juan, antes de Apocalipsis, hay una porción muy importante. Es Primera de Juan, capítulo número 3. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábelo con libertad, por favor. Estamos en la casa de Dios y queremos que Él sea alabado y glorificado. Por eso le invito, estudio. Yo le invito a que usted abra sus oídos, su mente y su corazón. Pongámonos de pie. Primera de Juan, capítulo número 3. Yo voy a leer la palabra de Dios, como siempre lo hago, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos. Ahora somos hijos de Dios. Ahorita lo explico. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. Oiga, cuando Jesús se manifieste, es decir, cuando Jesús venga de nuevo del cielo a la tierra, se va a aparecer, se va a manifestar en las nubes. Eso está diciendo. Oiga lo que dice. Seremos semejantes a Él, no iguales, semejantes a Él. ¿Cómo es Él? Poderoso, inmortal. Está su cuerpo exaltado, glorificado. En la cruz del Calvario derramó hasta la última gota, descendió a la tumba, pero con poder y gloria resucitó, venció la muerte, tiene un poder que traspasa la materia, que se fue, hermano amado, en ese cuerpo físico al cielo, ascendió a los cielos, cruzó el espacio y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces tiene un cuerpo todopoderoso. Nosotros, dice aquí, que seremos semejantes a Él, porque nos van a resucitar si morimos, nos van a cambiar y a transformar si no morimos, para poder meternos al cielo. Entonces tendremos cuerpos exaltados y glorificados, porque el cielo es otra dimensión y no podemos entrar con este cuerpo que se cansa, explotaría en 1,000 millones de pedazos. Por eso nos tienen que preparar, cambiar, transformar, para poder entrar a esa esfera, a ese mundo que anhelamos, a el cielo, donde no puede entrar carne ni sangre, pero usted y yo tenemos Espíritu Santo adentro de nuestro cuerpo. Y el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos nos va a resucitar. Cuando Él venga, nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a llevar al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Termino para que usted tome su lugar. Oiga esto. Seremos semejantes a Él. Oiga lo que termina diciendo. Porque le veremos tal
como Él es. Tome su lugar, por favor. Una pregunta. Acabo de leer que nosotros veremos a Jesús tal como Él es. Hermano, ¿cómo será Jesús? ¿Usted se imagina verlo cara a cara? ¿Cómo es Jesús? ¿Algún día se ha imaginado cómo es Jesús? ¿Usted? ¿Cómo será? ¿Cómo se lo imagina? Hermoso, alto, correcto, alto, hermoso, poderoso, con una mirada tierna, dulce, lleno de poder, lleno de luz, lleno de vida. Hermano, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el león de la tribu de Judá, el Alfa, la Omega, Dios en persona, el Mesías de Israel, el que ha cambiado eternamente y para siempre la historia del mundo. Jesús, le estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Acabo de leer que le veremos a Él tal y como Él es. Acabo de leer que ahora somos hijos de Dios. El estudio de esta noche es muy interesante, es profundo, pero es sencillo. Si usted apercibe el mensaje que Dios va a hablar a su vida, va a disfrutar la razón por la cual usted está vivo y está en esta noche en la iglesia. Usted ha venido porque Dios tiene un mensaje para usted. El mensaje se llama nuestra verdadera identidad. La policía, cuando ve a alguien caminando y no sabe quién es y lo ve sospechoso, lo detiene. ¿Y sabe para qué lo detiene? Para saber quién es. ¿Qué es lo primero que le dice? Let me see your ID. ¿Quién eres tú? Identifícate. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener una identidad. Debemos de saber la identidad de nuestro Padre, de nuestro Dios. Nosotros debemos de saber quiénes somos como hijos de Dios, porque yo acabo de leer que ahora somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Entonces, yo quiero que usted sea muy inteligente y escuche. Cuando nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nacemos, tenemos una identidad aquí en la tierra. Pero hay una identidad allá en el cielo que nos va a valer para toda la eternidad. Esa identidad es la que nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos de descubrir. Dios es el que nos da esa identidad. Lógicamente, hermanos amados, hay un proceso para encontrar nuestra verdadera identidad. Desde el momento que nacemos hasta el momento de nuestra eternidad. Al nacer, nuestros padres nos declaran y por eso nos dan un nombre con el cual nos van a identificar aquí en la tierra. Hace 52 años, ya, allá en México, nací yo. Y mis padres declararon, ha nacido un hijo y le vamos a poner por nombre
Miguel, hace muchos años usted también nació y su padre le dio un nombre para que se identificara, pero eso es una identidad aquí en la tierra. Eso es mientras estamos aquí en la tierra. La identidad de la cual yo le quiero hablar en esta noche es la identidad que tiene que ver con Dios. Y esa identidad va desde que nacemos hasta la eternidad. Oiga, pues Dios Padre es el que allá nos puso un nombre. ¿Y sabe qué es el nombre? Una identidad. Isaías capítulo 43, versículo 1, nos va a hablar un mensaje poderoso de parte de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Isaías 43, versículo número 1. Usted puede con toda libertad poner su mirada sobre el versículo. Por favor, escuche para poder leerlo. Ahora, así dice Jehová. Oiga esto, va a hablar Dios. Yo no voy a hablar, va a hablar Dios. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Está diciendo pueblo mío, pero está hablando individualmente. Oiga lo que dice: no temas. ¿Por qué dirá no temas? Porque el temor es algo que viene y estorba mucho la vida de los hijos de Dios. El temor es un espíritu con el cual tenemos que estar peleando constantemente, porque ese espíritu, si no nos cuidamos, nos golpea y nos puede derribar. Todos tenemos miedos y temores lógicos, normales y naturales. Mucha gente tiene miedo a la muerte. Mucha gente tiene miedo a las alturas. Cuando va en un elevador y voltea, si está en un edificio alto donde hay vidrios y puede ver hacia afuera, hermano, se pone nerviosísima, se laquea. Hermano, es una fobia impresionante. Hay un miedo que la paraliza. Hay personas que cuando viajan en avión, las alturas lo aterrorizan. Entonces hay miedos, hermano amado, que vienen a la vida de los hijos de Dios. Por eso dice Dios: no temas. O sea, cuando vengan, ten confianza en Dios. Debemos de tener confianza en Dios. Oigan lo que dice: porque yo te redimí. O sea, yo te compré, yo te salvé. Oigan lo que dice: te puse nombre. ¿En dónde le puso nombre? Allá, antes de que usted naciera en la tierra. Dios es el Padre de los espíritus. Aleluya. Aquí acaba de decir que Él te creó. Él a ti y a mí nos puso nombre. O sea, allá nos dio Dios una identidad. Y mire lo que dice Dios: mío eres tú. Wow. Esto va para el Israel físico, nacional. Esto está escrito para el Israel de Medio Oriente, pero también para nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos pueblo de Dios. Si usted se considera hijo de Dios, Dios le acaba de decir a usted: usted tiene una identidad. Usted pelee contra el temor. Usted no tenga miedo, tenga confianza. Usted tenga fe en mí, porque usted es propiedad mía. Yo lo compré, yo lo redimí
yo lo amo. ¿Quién le dijo que está solo? ¿Quién le dijo que está sola? Dios acaba de hablar y acaba de decir, no temas. Entonces, ese nombre está escrito en el cielo. Entonces eso quiere decir que ese nombre se hace vigente. Ese nombre se activa cuando nosotros nacemos y nuestros padres nos declaran, dándonos la identidad aquí en la tierra. Pero ya venimos a este mundo con una identidad. ¿Por qué cree que usted está en la iglesia? Porque Dios, por su espíritu, dice la Biblia, produce aquí el querer como el hacer. A usted Dios le hizo un llamamiento del cielo. Usted, hermano y hermana amada, tiene una identidad. Usted es el Israel espiritual. Usted es el pueblo de Dios. Usted tiene una identidad. Oiga, para que mejor me entienda, existen dos etapas. Oiga esto, por favor. Esas dos etapas son para darnos identidad. La primera etapa es cuando nosotros somos unas criaturas que nacemos físicamente. Empezamos a desarrollarnos. Y un día viene Jesús a tu vida y a la mía y nos hace un llamamiento del cielo a la tierra. Y ese llamamiento lo recibimos tú y yo y le respondemos a Dios. Dios envió a su Hijo Jesús al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a lo suyo vino, dice la Escritura, y lo suyo no lo recibió. ¿Qué hizo Israel? Rechazó a Jesús. Entonces los judíos, al rechazar a Jesús, Jesús se tornó a los gentiles. Y cuando Jesús se tornó a los gentiles, se cumple la palabra de Juan 3:16. De tal manera amó Dios a judíos y a gentiles y a todos los seres humanos, que envió a su Hijo amado, a el único, lo más grande que tenía el Padre, para que todo aquel que tenga la fe en Jesús y crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Sabe lo que es tener vida eterna? Es tener vida espiritual. Es tener la naturaleza de Dios en su noticia, en su vida. Es amar a Dios y creer en Dios. Es ser llamado hijo de Dios. Entonces usted y yo nacemos físicamente y un día aceptamos voluntariamente a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando eso sucede, mire lo que dice la Biblia, Juan capítulo número 1, mientras usted dice gloria a Dios. Oiga, la primera etapa es cuando nacemos y somos criaturas. La segunda etapa es cuando Dios nos hace sus hijos. Es cuando el Señor Jesús se revela a nuestras vidas. Juan capítulo 1, versículo número 12. Cuando lo tengan me van a decir amén, por favor. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo número 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos todos? Amén. Versículo 12 dice, oiga, el 11 dice, a lo suyo vino, a Israel, e Israel no lo recibió, lo rechazó. Más a todos los que le recibieron, ahí entramos usted y yo, porque usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. A los que creen en su nombre, les dio, ¿cómo dice ahí? Potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Poder. ¿Qué más? Autoridad. ¿De qué? Derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos
de Dios. Entonces no éramos. Pero cuando aceptamos a Cristo, venimos a ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que en el mundo el que no recibe a Cristo es una criatura, y el que recibe a Cristo es un hijo de Dios. Pero oiga esto. Esto significa que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, tenemos el derecho de llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque este derecho viene de parte de Dios. Ahora, como hijos de Dios, podemos llamarle Padre. Pero oiga, es Él el que tomó la decisión de tomarnos como hijos. Y cuando nos recibió como hijos, Dios nos dio una identidad. ¿Cuál es esa identidad, José? Hijos de Dios. Antes yo no podía decir, 40 años atrás, yo no podía decir, yo soy un hijo de Dios. Yo no podía decir eso. No. 22 años. No, tengo 28 convertidos. 29. O un poquitito más de 28 años atrás. Pongamos 29 años atrás. Yo no podía decir, yo soy hijo de Dios. No tenía certeza, no tenía convicción, no tenía fe, no tenía paz, no tenía gozo, no tenía vida eterna. ¿Qué es lo que tenía? Todo lo opuesto. Yo no podía decir, yo soy hijo de Dios y si me muero me voy a ir al cielo. No. Si yo me hubiera muerto, yo me hubiera ido al infierno por la clase de vida que yo vivía y porque mi padre todavía no era Dios. Ya era escogido y ya tenía identidad, pero no había llegado el momento de nacer de nuevo, es decir, espiritualmente. Sí me estoy dando a entender con una sencillez del ABC del Evangelio. Levanten la mano los que me están entendiendo. ¿Está muy sencillo de entender, Melissa? Sí. Ok, escuche entonces, porque vamos a entrar a donde yo quiero llegar. Ahora, como hijos de Dios, tenemos esa identidad. Esa identidad de hijos de Dios es la que más necesitamos, ya que el nombre que nos dan aquí en la tierra se queda aquí. Un día muero yo y van a decir, murió Miguel, era cristiano, era grito raro y extraño, amaba a Dios, pero se murió total. Y pasa el tiempo y se olvidan. Y el nombre aquí se quedó en la tierra. Se fue. ¿A dónde se fue? La Biblia dice, porque el tiempo pasa pronto y volamos. Todo el que sea hijo de Dios se va a ir con su Padre al cielo. Entonces la identidad que nosotros más necesitamos es la identidad de Dios. La identidad que el Padre nos ha dado como hijos de Dios, porque la que tenemos aquí en la tierra se queda aquí, pero la que tenemos en el cielo es para siempre. Por eso es que dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 y versículo número 1, que nosotros comenzamos a estudiar. Usted solo escuche esto, lo que dice la Biblia, porque ahora la va a entender. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Dice, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Oiga, a los que somos de Dios, amados, ahora, antes no, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oiga, seremos semejantes a Cristo cuando venga
en el momento que se produzca el arrebatamiento. Repito, nuestros cuerpos físicos serán transformados como el cuerpo de Cristo Jesús. Fue resucitado y transformado. Pero hay una pregunta que yo quiero hacer en esta noche, porque estamos estudiando. ¿Para qué nos ha dado Dios Padre esa identidad de hijos de Dios? Para que cuando usted y yo estemos delante de su presencia, amados hermanos, según la Biblia, oiga esto, oiga, según la Escritura dice que le vamos a ver a Él cara a cara. Entonces, esa identidad es para que cuando estemos nosotros delante de su presencia, mirándolo cara a cara, podamos nosotros conocer cómo nosotros hemos sido conocidos por Dios. Es decir, déjeme explicar esto, por favor. Podamos saber, podamos nosotros entender quiénes realmente nosotros somos. Tenemos una identidad real. Nuestro Padre es Dios, y la Biblia dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si mi Padre es Rey, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Hijos de un gran rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos príncipes. Nosotros tenemos una descendencia maravillosa. Y es para que lo entendamos y nos gocemos que tenemos una descendencia, es decir, una identidad real de parte de Dios. Por eso es que una de las cosas que más pelea el diablo en nuestras vidas es que nosotros no lleguemos a saber cuál es nuestra verdadera identidad. La gente que no tiene identidad no sabe quién es. La gente que no tiene una identidad tiene confusión, tiene miedo, tiene temor, tiene, hermano amado, una serie de cosas que no lo hacen tener paz, que no lo hacen ser feliz. Nuestra identidad en Dios es para que nosotros podamos participar de la alabanza de su gloria. ¿Sabe usted de dónde venimos? ¿Sabe usted de dónde estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo? Porque no hemos venido a comer y a dormir, o a estudiar y a trabajar y a realizarnos y luego morir y ya está, se acabó todo el show de la vida. No, no, no. Hay algo más grande que comer y dormir. Hay algo más grande que tener una gran carrera y ser un juez federal, un abogado, un doctor, cirujano. Hay algo más grande que todas las cosas. Y es entender y comprender que nosotros hemos sido creados por Dios Padre con planes y con propósitos. Pregunta, iglesia, ¿cuál es el verdadero propósito de la vida? Porque la vida es el famoso cycle of life. Nacer, crecer, desarrollarnos, envejecer, y se tiene que cerrar el ciclo. Muchos ya salen canas,
Empieza uno a envejecer y se empieza a cerrar el ciclo. ¿Cuál es el propósito? Hermano, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros sueños? Nuestros anhelos. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que nos produce pasión? Deseos de vivir, gozo, alegría. ¿Qué es? Por favor, vamos a darle a Jesús una ofrenda de palmas, porque la elevamos todos con gozo, con alegría, los hijos de Dios. Porque nosotros, cuando entendemos nuestra verdadera identidad de Dios, es para poder participar de la alabanza de su gloria. Oiga esto, Efesios capítulo 1. Vaya conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Alábelo si puede alabarlo, alábelo, alábelo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan gloria a Dios. Estamos en la casa de Dios. Y yo sé que usted ama a Dios. 1:15. Si lo tiene usted, me va a decir por favor amén para leerlo. ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. Excelente. Observe lo que dice 1:15. Oiga, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para... No es ese. Es uno. Perdone. Gloria a Dios, Es aleluya. este versículo de Efesios donde dice que somos hechos para la alabanza de su gloria. Ahí mismo en Efesios 1:12. Gracias. Observe, 1:12. Me equivoqué, perdón. 1:12. Oiga lo que dice. A fin de que seamos, oiga la identidad de hijo de Dios, oiga el propósito de la vida, oiga la razón por la cual usted tiene vida y salud y está en la iglesia. Oiga, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¡Qué tremendo! Es entender que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Cuando yo oigo testimonios de ustedes, de hombres y mujeres de Dios, testimonios poderosos, donde veo la intervención de Dios, donde veo los propósitos de Dios, me gozo, porque Dios quiere que usted se goce de participar en la alabanza. Dios quiere que usted entienda que es algo maravilloso, hermano amado, ser partícipe del reino de los cielos. Ser hijo o hija de Dios, hermano, es lo más grande que le pudo haber sucedido a usted y a mí. Hermano, ¿de qué le valiere al hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? Pero usted y yo somos salvos eternamente y para siempre. No se preocupe, porque los problemas un día se van a acabar. Las enfermedades, los desiertos, las pruebas, las amarguras, las lágrimas. Dice un dicho: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los aguante. Un día usted y yo estaremos eternamente y para siempre delante de la presencia de Dios, alabándolo y adorándolo, exaltados y glorificados, y estaremos allí por toda la eternidad. Amén. Y eso es maravilloso, porque esa es la esperanza que nos da el Evangelio. Yo quiero que vean la profundidad y el peligro de
tener problemas con la identidad. Vamos a tratar de ver a 5 personajes muy importantes en la Biblia. Personas, hermano amado, que tuvieron problemas con la identidad. Uno de los hombres más grandes de la Biblia, que la Biblia le llama el padre de la fe, se llamó, ¿cómo? Abraham. ¿Sabía usted que Abraham tuvo problemas con su identidad? Yo quiero que vea algo maravilloso. A Abraham Dios lo llamó y le dio una identidad y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo que le iba a dar un nombre y que lo iba a bendecir. Pero mire, hermano, Abraham tuvo problemas. Libro de Génesis, capítulo número 12, versículo número 10. Oiga los problemas con la identidad. El no entender nuestra identidad nos puede llevar a graves consecuencias. Oiga, el que no tiene identidad no sabe si es hijo de Dios o no. Oiga, por favor, Génesis 12, versículo número 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, oiga, Abraham dijo a Sarai, su mujer, oiga esto, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, muy bella, muy hermosa. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán, ¿cómo dice? La vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, oiga, para que me vaya bien por causa tuya. Qué grave error. Oiga lo que sigue. Y viva mi alma por causa de ti. No quería morir y eso se imaginó. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Deje que pase la ambulancia. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Oiga, le dijo Faraón, pásale al palacio, cuñado. Oiga esto. No, porque oiga lo que sucedió aquí. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Era su esposa. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste? Le está diciendo Faraón a Abraham, ¿mentiste? Eres un mentiroso. Oigan lo que le está diciendo, por favor. ¿Por qué dijiste? Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Gracias a Dios que no la tomó. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces, un hombre con una fe tremenda. Jamás ha existido en la historia de la humanidad un hombre que tenga la fe de Abraham. Oigan, la Biblia, Dios le llama a este hombre el padre de la fe. Pero resulta, es impresionante ver que este hombre tenía problemas de identidad, y aún con esa gran fe, Abraham no era un joven, ya era un hombre con canas. Ya era un hombre mayor. Lo que me llama la atención es que Abraham estaba pensando en su cabeza. Óigame por favor. Oiga, que lo que iba a provocar
que le fuera bien en su vida. Era su mujer. ¿Y Dios? Si Dios era el que le había prometido bendecirlo, no su mujer. Su mujer, ¿qué podía hacer por él? Si las mujeres no pueden hacer nada ni por ellas mismas. Los hombres no podemos hacer nada por nosotros mismos. Somos mortales. No somos dioses, ni tenemos poderes sobrenaturales. El único que tiene poder y el único que puede bendecir se llama Dios. Entonces, ¿por qué Abraham dice aquí, hermano amado, que por causa de su mujer le iba a ir bien en su vida? Y la promesa de Dios que lo iba a bendecir a él. Quiero que vea lo peligroso que es tener problemas de identidad. Oiga esto, Génesis capítulo número 12. Usted diga gloria a Dios. Versículo número 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Oiga, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de ella, de él, delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y usted ya conoce lo que yo acabo de leerle. ¿Qué es lo que yo miro aquí? En el padre de la fe. ¿Qué es lo que yo miro en Abraham? Problemas en su identidad. ¿Qué es lo que yo miro en Abraham? Confusión y temor. ¿Por qué le dijo a su mujer: di que eres mi hermana, me van a matar? ¿Dónde estaba Dios? Hermano, entonces yo quiero que entienda conmigo, por favor. Abraham tuvo confusión y tuvo temor, y eso lo hizo cambiar su identidad. Abraham no tenía que haber hecho esto. A Dios no le agradó esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba o tenía que hacer Abraham? Creerle a Dios y a sus promesas. Hermano, creer que era hijo de Dios y que Dios lo iba a proteger y Dios lo iba a bendecir porque Dios se lo había prometido a él. Eso es lo mismo que necesitamos los hijos de Dios. Por favor, no esté triste, alégrese, porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proteger, Dios está con nosotros. Dios dice que Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Gócese de ser hija de Dios, gócese de tener a su lado a alguien que es hijo de Dios, gócese de tener hijos, gócese de tener un Padre en los cielos, de tener esperanza, de estar en la casa de Dios. Démosle a Dios ofrenda de palmas, hermano, pero que se oiga. Veamos a otro personaje, uno de los más grandes personajes que hubo en la Biblia. Fue escogido junto a Moisés, y este personaje fue escogido para ser el representante de Dios ante el pueblo de Dios. Y este personaje se llamó Aarón. ¿Quién era Aarón, hermana María de Santiago? Aarón. ¿Quién era Aarón? Dígame a alguien. El hermano de Moisés. Y fue escogido para ser la boca, no solo de Moisés, porque Moisés era tartamudo, no podía hablar. La boca de Dios. Fue escogido no solo para ser sacerdote, sino sumo sacerdote. Fue escogido por Dios para ser él un hombre santo y muy especial delante de la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Sí es así, hermana Ramoncita? ¿Sí? ¿Ha leído usted acerca de Aarón, el hermano de Moisés? Entonces, hermano amado, vea por favor Aarón, lo que sucedió con Aarón cuando tuvo problemas de identidad. Por favor, libro de Éxodo,
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pueblo, observe Éxodo 32 y asústese. Asústese, correcto. Versículo número 1. Viendo el pueblo, cuando Moisés fue al monte, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya tenía 40 días en el monte. Y Aarón les dijo: oiga, hablar al hombre santo de Dios, apartar los zarcillos de oro, los aretes, eso quiere decir zarcillos, que están en las orejas de vuestras mujeres. Oiga, los hebreos traían aretes. Oiga, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como burí. Oiga, e hizo de ellos un becerro de fundición. El hombre santo tomó el oro e hizo un becerro de oro. Oiga, oiga. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y preguntó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero no era para Jehová. Oiga, el hombre de Dios en el monte 40 días hablando con Dios, y Dios por medio de ángeles dándole la ley de Moisés, los 10 mandamientos, por medio de fuego, escribiéndoles con el dedo, dio los 10 mandamientos en 2 tablas. Y mientras eso pasaba, el hombre santo, el profeta, el sumo sacerdote, abajo, construyendo un becerro de oro, y luego un altar, el hombre santo, y diciéndoles: vamos a hacer una fiesta. No se preocupen, no es para Dios. Pero oigan lo que sigue. ¿Qué versículo vamos? 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a tener fiesta, a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, oiga Dios hablando, celoso, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. No era pueblo de Moisés, era de Dios, pero ya estaba corrompido. Ahí, hermano amado, donde nacen las orgías y una serie de situaciones impresionantes. 8 y último verso. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. La adoración ya no era para Dios. Oiga, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién fue el de la idea de hacer el becerro? Lo acabamos de leer. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender, entonces se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Y Aarón inmediatamente empezó a pensar: ¿cómo le voy a hacer? Él tuvo la idea de hacer un becerro y les dijo: vayan, tráiganme oro. Trajeron muchísimo oro, y él con sus manos hizo un becerro de fundición de oro. ¿Quién hizo el becerro de oro? Aarón, con sus manos. Éxodo capítulo 32, versículo número 21. Observe con sus ojos la Biblia. Entonces Moisés viene del monte, viene enojado porque Dios le habló lo que estaba sucediendo, y había clamor, había una serie de cosas impresionantes. 32:21. Y dijo Moisés a Aarón, Moisés viene enojado y confrontó a Aarón y le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Oiga lo que dijo: tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron:
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron. Mire cómo respondió, irresponsable. Oigan, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Así como no, Don Chon. ¿Usted cree que aventó el oro y solito? Bueno, es lo que él está diciendo, yo acabo de leer. Allí dice, óigalo hablar. Cuando yo veo este versículo, veo que Aarón perdió su identidad. Por favor, iglesia, ¿sabe usted, hermano amado, que Aarón no solo perdió su identidad? Si usted ha leído la Biblia, espero que haya leído esta porción de la vida de Aarón. ¿Sabe alguien cómo terminó Aarón? Desnudo. Y no solo eso, a Aarón le quitaron sus vestiduras sacerdotales, porque Aarón perdió su identidad. Por favor, vamos a darle a Dios una ofrenda de palmas. Yo quiero que me ayuden. Vamos, hermanos, por favor, ayúdame. Hemos visto dos personajes que pierden su identidad. Asústese. Tercer personaje. No hay un personaje más grande hasta la fecha que hayamos visto aquí que Moisés. ¿Sabe lo que hacía Moisés cuando levantaba su mano hacia el cielo? Con una vara. El cielo se oscurecía. Caía granizo mezclado con fuego. ¿Sabe lo que hacía Moisés cuando tocaba el río Nilo? El agua con la vara. Juicios divinos. Tocaba dimensiones y el agua se convertía en sangre. ¿Sabe lo que hacía Moisés cuando declaraba la palabra profética de su boca? Se desataba el ángel de la muerte. ¿Sabe lo que hacía Moisés cuando hablaba y tomaba polvo con su mano Moisés y le hacía así, mire, al aire? Caía y se convertía en piojos. Cuando Moisés hablaba, salían plagas de ranas y salían desde las camas de los matrimonios de todos los egipcios. Ranas en las camas y en todo lugar. ¿Sabe quién era Moisés? Hermano, Moisés, es impresionante lo que le voy a decir. Era un personaje que dice la Biblia, hermano amado, que desde el momento, hermano, si quiere le regalo los versículos, pero como tengo 9 minutos, yo nomás le voy a leer y usted me va a escuchar. Dice la Biblia que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que el hijo era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en esa canastilla al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso, hermano, de lejos para ver lo que iba a acontecer. Y ese niño por el río Nilo era Moisés. Y ese niño nació hebreo, pero por las circunstancias de la vida, todo niño que nacía venía la espada y lo mataba, porque había muchos niños y Faraón era un imperio el que había en Egipto y tenía miedo que se levantaran todos en armas y destruyeran el imperio de Faraón, el imperio egipcio, que era el imperio más grande del mundo. Niño que nacía, niño que moría. Nacía niña, no había problema. Pero cuidado que fuera hombre. Nació Moisés hebreo, y desde que nace lo escondieron y lo echaron en el río. Desde el momento que nació estuvo en peligro su vida y sufrió. Entonces vino la hermana de Faraón y lo tomó, y por circunstancias de la vida lo llevaron a crecer, hermano, a Egipto.
Lo educaron, lo desarrollaron y lo crecieron como un príncipe de Egipto. ¿A quién? A Moisés. Entonces Moisés era hebreo, que significa hijo de Dios. Pero como lo tomaron desde niño, le dieron otra identidad. Claro, ese es lo que estoy predicando, que era un plan de Dios para que entendiera Moisés cuál era su verdadera identidad. Llegó un momento en la vida de Moisés que empezó a crecer y era general, era estadista, era un hombre diestro en las armas. Y un día salió como a la edad de 18, 20, 30 años, ya empezó a desarrollarse, crecer, se hizo adulto y salió y miró que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos y sintió en su corazón injusticia y se enojó. Y fue y le dijo al egipcio: ¿por qué lo maltratas? Déjalo. Y hermano amado, el egipcio le respondió y lo quiso atacar. Inmediatamente lo mató Moisés. Y luego lo agarró y lo escondió en la arena. Y se fijó que nadie lo haya visto y huyó. Entonces llegó el momento en que Dios lo confrontó a él. Y él tenía que decidir cuál era su identidad. Llegó el momento en la vida de Moisés, en la que Moisés ya no podía ser, hermano amado, egipcio y hebreo al mismo tiempo. O era egipcio o era hebreo. Y dice la Biblia que cuando llegó ese momento, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tuvo que decidir: los deleites temporales del mundo, los tesoros, o ser llamado hebreo. Prefirió ser llamado hebreo. Le dijo a Dios: sí, quiero la identidad de hijo de Dios. Usted conoce la historia, cómo tuvo que irse a el desierto. Hermano, qué tremendo es que a usted Dios y a mí nos ha dado una identidad, y tarde que temprano en nuestras vidas Dios nos pide que nosotros escojamos nuestra identidad de hijos de Dios. Tengo 3 minutos y termino. Otro personaje impresionante en la Biblia se llamó Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador de profesión, y lo llamó Dios y pasó a ser pescador de hombres. Se convirtió en un gran apóstol, cercano a Jesús. Y eso lo puso en un primer plano y en un nivel maravilloso en cuanto a su identidad como hijo de Dios. Era temperativo, era fuerte, era poderoso y sabía usar la espada. Y le dijo a Jesús: yo estoy dispuesto a dar mi vida física por ti. Y cuando vinieron a arrestarlo, brincó un soldado llamado Malco para agarrarlo y sacó la espada y le dijo, le tiró a la cabeza, y aquel se había haber ladeado y le cortó la oreja. Y estaba decidido a dar la vida por Jesús. Impresionante cómo amaba Pedro a Jesús. Pero en un momento de su vida, en 3 minutos le voy a explicar lo que pasó con Pedro. En un momento de su vida perdió la identidad. Y después lo vemos a Pedro negando a Jesús 3 veces.
perdió su identidad. Y cuando negó a Cristo Jesús, cayó, se apartó de Dios, lloró con amargura, se arrepintió. Y Jesús, hermano amado, miró que perdió su identidad y Cristo Jesús no lo dejó. Porque cuando Cristo Jesús resucita, lo primero que hace es enviarle un mensaje. Dice Jesús a las mujeres, allá en Marcos, le dice a una de las mujeres, a María Magdalena: díganle a Pedro que he resucitado y voy a... Y Jesús lo restauró y le devolvió la identidad a Pedro de hijo de Dios. Y le dijo: tú perdiste tu identidad, pero te voy a restaurar. Pastorea mis ovejas, haz mi obra, y tú me vas a amar tanto que te van a agarrar y te van a crucificar, te van a matar, y tú vas a estar dispuesto a morir con la cabeza hacia abajo y crucificado. Te va a matar Roma, el imperio romano te va a matar. Y Pedro, con su identidad bien establecida, llegó el momento que el diablo lo confrontó y dijo: Pedro, yo no soy digno de morir como mi Señor, como mi Maestro. Mátenme, crucifíquenme, pero cuando me crucifiquen, volteen mi cabeza volteando hacia la tierra. Y si usted va a leer la Biblia, eso está escrito en Juan capítulo número 21, versículo 14 al 19. Hermano, es impresionante ver la vida de estos hombres. Vea y estudia la vida de Pablo, un religioso perseguidor de cristianos. Los tomaba, los apresaba y luego los mandaba a matar. Un gran religioso, pero sin esperanza. No tenía identidad. Hasta que vino Jesús, camino a Damasco, y le devolvió, más bien dicho, su verdadera identidad. Porque Dios lo tenía apartado a Pablo desde el vientre de su madre. Nomás veamos un versículo para que se dé cuenta la identidad de Pablo. ¿Quién era Pablo? Lo mismo que usted, un hijo de Dios. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1, y cierro mi Biblia y terminé. Gálatas 1. Queremos en esta noche orar y queremos que usted se vaya con su identidad bien establecida. Los que vienen el domingo a las 9 de la mañana, les voy a hablar algo en referencia, como lo hice el domingo pasado, pero ahora en referencia a lo que es la iglesia. ¿Quién es usted? ¿Qué ha hablado Dios? ¿Y qué significa ser ovejas de su prado? Usted va a escuchar algo hermoso los que vienen el domingo en la mañana. Preparación para el culto que vamos a tener el día domingo. Gálatas capítulo 1. Gálatas está después de Segunda de Corintios. Gálatas capítulo 1. Mire quién era Pablo. Esto es igual que usted. Pero 1:15. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Amén. Pero cuando agradó a Dios, oiga, qué identidad, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Está diciendo Pablo: yo soy hijo de Dios, yo sé quién soy, yo soy escogido, yo soy apartado desde que estaba en el vientre de mi madre. Dios me vio y me llamó por su gracia. 16. Oiga, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Quiere decir que Pablo era un perseguidor de cristianos y era perseguido por Dios. Y Jesús se le reveló camino a Damasco y le devolvió a Pablo su verdadera identidad como hijo de Dios. Un hombre solo. Todo el imperio romano tembló. Todo. Sin tecnología como es la computación, radio, televisión, medios masivos, nada. Toda Europa, un solo hombre llenó el evangelio. Toda Europa. Escribió 13 libros.
Oh hermano, recibí unas revelaciones profundas. Un hombre que entregó, consagró y dedicó su vida al reino de los cielos. Un hombre que dicen los teólogos que era pequeño, delgadito, que usaba unos lentes grandototes de aumento porque tenía una enfermedad que se llama oftalmía. Es decir, no miraba muy bien. Por eso va a leer una de sus cartas, que es de Gálatas, que dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Era un hombre que cualquiera que lo mirara decía, era un hombre profundo que había muerto físicamente y Dios se lo llevó al cielo y lo regresó a la tierra. Y él dice que lo metió al paraíso y le mostró cosas inefables que la mente humana jamás se ha imaginado, ni los ojos humanos jamás han visto. Hermano, un hombre profundo con una dimensión espiritual impresionante y maravillosa, con una magnitud y un poder que el diablo mismo se cuadraba y lo respetaba. Decía el diablo cuando hablaba por los demonios de las personas: ah, Jesús, sabemos quién es Jesús de Nazaret. Y Pablo, sabemos quién es Pablo. Hermano, era un hombre poderosísimo, pero fue poderoso y entregó su vida para el reino de los cielos y al servicio a Dios, porque entendió su identidad. Yo ya terminé. Si gusta, le regalo el estudio. Una pregunta: nosotros los que estamos aquí, los que no vinieron, no es con ellos, es Dios con nosotros. Ya terminé. Una pregunta: ¿usted sabe que su verdadera identidad es la de hijo e hija de Dios? Yo quiero que usted entienda, uno de los tesoros más grandes que usted tiene en su vida es su identidad. Cuando usted tiene identidad, tiene seguridad. Sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Ama a su Padre que está en los cielos. Por eso le voy a pedir, cierre sus ojos. Vamos a escuchar una alabanza que habla de la identidad. Dura 2 minutos y medio a 3, no más. Ojalá y no haya interrupción con esta alabanza, porque a veces falla el sonido, que es este. Cierre sus ojitos, por favor. Aleluya. Escuche lo que dice esta alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está. Yo tengo un creador. Eso es creer. Él me formó. El Padre. Y desde la eternidad mi vida redimió. Oiga eso. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Vamos a decir: yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre, y suyo soy. Eso es identidad. Y suyo soy. No importa dónde esté, no importa dónde esté, a su lado, a su lado voy. Él me conoce, Él me conoce. Oh, Él sabe mi pensar. Él ve mis lágrimas y Él escucha mi llamar. Más, Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él sabe mi pensar,
Diga la identidad. y Él te conoce. Él sabe tu pensar. Él ve cada lágrima y escucha tu llamar. Eso se llama gloria a Dios. Eso se llama identidad. Él te conoce. Él sabe lo que estás pasando. Él quiere que cobres fe, fuerza, esperanza. En esta noche vamos a tomar 2 minutos. Creo que van de viaje. ¿Cuándo salen de viaje? ¿Podemos orar por usted? Por favor, si es tan amable. Yo quiero tener el privilegio de orar. Llévese la identidad para que hagan una obra misionera.